Bueno, por último, en esta primer clase de la primera semana post vacaciones, vamos a dar un ejemplo, una situación para el uso de una función. Es decir, como dijimos, nosotros las funciones las utilizamos para analizar las relaciones y para poder anticipar, pero justamente, como siempre digo, la matemática no nos sirve de nada si nosotros no lo podemos aplicar. Bien, obviamente, excepto a los que nos gusta literalmente matemática, que estudiamos solamente matemática por gusto. Pero bueno, reconozco que somos de los pocos y algunos se suma, los espero bienvenidos, pero bueno. Mientras tanto, en este ejemplo, si vamos a plantear, se plantea el siguiente problema. Dice, en una ciudad costera, hoy tiene la altura del agua, perdón, en estado de más. Vamos nuevamente. Una ciudad costera hoy tiene la altura del agua 1 metro por encima del muelle. Es decir, imagínense que hay una ciudad, por decir un ejemplo, si alguien fue al Tigre va a verlo muy bien, tiene el muelle y el agua hoy subió 1 metro por encima de este muelle. Se sabe que el agua sube de a 2 metros por año. Se ve que se están derritiendo los hielos y se está incrementando no, caudal, sería en caso de río. Bueno, estoy diciendo una pavada, esto un profesor de geografía, no sé qué profesor lo puede ayudar. Bueno, supongamos que está subiendo 2 metros por agua. Este es un problema, es una situación ideal, ¿no? Para este ejemplo. Primer pregunta, primer ítem. ¿A qué altura se encontrará el agua respecto al muelle dentro de 5 años? Segunda pregunta, punto B. ¿A qué altura se encontró el agua respecto al muelle hace 5 años? Punto C. ¿Cuándo llegará a estar 21 metros sobre el nivel del muelle? Y punto D. ¿Cuándo llegará a estar 16 metros sobre el nivel del muelle? Para plantear las soluciones, ¿sí? Como dice acá, primero debemos plantear la función que relaciona los metros de agua respecto a la altura del muelle. Es decir, capaz que se le ocurre otra forma diferente, pero lo ideal sería que ustedes hagan esto principalmente viendo funciones. Entonces, como los metros de agua dependen del año, de los años que transcurren, se puede afirmar que los años se ven representados con la variable independiente x, es decir, los años son independientes, lo que va a depender va a ser los metros de agua en función del año, mientras que los metros de agua se van a ver definidos por la variable dependiente y. Entonces, x son los años y son los metros. Como para el momento inicial de nuestra medida ya contamos con 1 metro sobre el muelle, podemos decir que y será igual a 1 cuando x es igual a 0. Es decir, en el año 0, en el momento donde empezamos a contar, ya el valor de y es igual a 1. O también podemos decir que f de 0 es igual a 1. Por último, como al pasar un año la altura sube 2 metros, al pasar 2 años la altura sube otros 2 metros, o sea 4, y así sucesivamente, podemos afirmar que y, o sea, el nivel de los metros, es igual a 2 por x más 1, donde x es el año. Es decir, el doble de la cantidad de años pasados más 1 va a ser igual a la cantidad de metros. Fíjense que no es ni más ni menos que la función que dimos como ejemplo en el video anterior. Acá estamos encontrando una aplicación directa de esa función. Ya con esto podemos comenzar a responder cada una de las preguntas. En la A justamente nos preguntaba qué sucedía cuando hayan transcurrido 5 años y cuál justamente lo que tenemos justamente que plantear es la altura del agua una vez que transcurrieron 5 años, que será directamente el valor de y cuando x sea igual a 5. Entonces, lo único que vamos a tener que hacer es buscar f de 5, es decir, sustituir a x por 5 y calcularlo. Como 2 por 5 es igual a 10, a eso le sumamos 1 y podemos afirmar que f de 5 es igual a 11. Traducido, la respuesta nos dice que la altura del agua
una vez que transcurrieron 5 años, es de 11 metros por encima del muelle. Acá vamos a mejorarlo. Una vez que calculamos directamente cuánto es f de 5 y vemos que es 11, ahí ustedes lo que van a tener que hacer es no solamente encontrar el resultado, sino que formular la respuesta. ¿Por qué? Porque un resultado solo, sin la respuesta, no es la conclusión completa, sino que ustedes tienen que formalizar esto. Si f de 5 es igual a 11, justamente quiere decir que la altura del agua, una vez que transcurrieron 5 años, es de 11 metros por encima del muelle. Con respecto a la pregunta B, nos pregunta ¿cuál fue la altura del agua hace 5 años? ¿Sí? Entonces lo que tenemos que plantear es cuál es el valor de y cuando x está igual a menos 5. ¿Y por qué trabajamos directamente con menos 5? Porque estamos hablando del pasado. ¿Sí? Estamos hablando de que si en este momento el presente es 0 y en el futuro los valores de los años van a ser positivos, los valores de años anteriores van a ser negativos. Entonces lo único que hacemos es calcular y, o mejor dicho, f de menos 5. ¿Sí? O sea, ¿qué valor le corresponde y cuando x es menos 5? Por ende, sustituimos x por menos 5 y calculamos. Como 2 por menos 5 es menos 10, si a menos 10 le sumamos 1, nos queda que es menos 9. Es decir, si f de menos 5 es menos 9, ahora la traducimos en la respuesta. Que va a ser que la altura del agua hace 5 años fue de 9 metros debajo del muelle. Y eso es muy importante, porque acá es un poco más complicado para el que no está avispado con esto. ¿Cómo responden las preguntas que se plantean en matemática? Porque una cosa es calcularlo, ¿sí? El resultado es menos 9, pero nosotros no vamos a poner la altura del agua es de menos 9. No. La altura del agua hace 5 años fue de 9 metros debajo del muelle. Eso es otra aplicación para los números enteros que vimos a principio de... El siguiente punto, en el C, plantea en qué año la altura va a ser de 21 metros. Y como dice acá, que la altura del agua respecto al muelle sea de 21 metros, nos está diciendo que existe un momento, o sea, un año, en el que al sustituir x por un valor particular, el valor de y es de 21 metros. O sea, tenemos la y, no tenemos la x. Por ende, lo que vamos a tener que hacer es resolver una ecuación para hallar el valor de la variable independiente. Es decir, sabemos que existe un x tal que f de x nos da 21. No sabemos cuál es ese valor de x, no sabemos cuál es esa variable independiente. Lo único que lo cumple. Pero como f de x es igual a 2x más 1, podemos afirmar que 21 tiene que ser igual a 2x más 1. Esa x que resolvamos o despejemos de esta ecuación va a ser el resultado o el año o el momento que estemos buscando. Para eso, restamos en ambos miembros ese 1 que está sumando para cancelarlo en el miembro derecho y nos queda directamente que 21 menos 1 es igual a 2x, es decir, que 20 es igual a 2x. Por último, para cancelar ese 2 que está multiplicando la x, dividimos en ambos miembros por 2, ¿sí? Y nos queda que 20 dividido 2 es igual al valor de la x, es decir, x es igual a 10. Lo que quiere decir, y acá lo acomodamos mejor en la respuesta, que cuando preguntamos para qué altura, me parece que esta respuesta escribí mal, ¿para qué altura? Ah, no, para que la altura del agua sea de 21 metros por encima del muelle, deben pasar 10 años como mínimo. Bueno, 10 años, ¿no? Porque después ya si pasan más sería una altura mayor. Por último, viene el punto D, donde nos plantea el mismo problema, pero con 16 metros. Se debe calcular entonces justamente cuál es la variable independiente despejando, ¿sí? Pero fíjense que acá va a suceder algo diferente. Sabemos que f de x es igual a 16, entonces repetimos el proceso. 16 es igual a 2x más 1, bueno, despejamos, el 1 pasa restando. Y fíjense que acá pasa algo interesante ya. 15 es igual a 2 por x, el 2 se divide en ambos miembros, pero 15 no es par. Entonces esa división nos va a dar un valor racional, ¿sí? En este caso 7,5. Ese 7,5 se puede entender de dos maneras, como 7,5 o también
podemos expresarlo como 15 medios o también como 7 y un medio como número mixto. Bien, lo ideal sea justamente que nosotros entendamos que nosotros estamos trabajando con años, entonces cuando hablamos de medio año más o ese coma 5, ¿sí? Viene a representar justamente otros 6 meses, otro medio año. Por eso en este caso viene a ser preciso más esta expresión que esta o esta, porque nosotros no hablamos de 15 medios años o de 7,5 años, hablamos de 7 años y medio. Es decir, para que efectivamente la altura del agua sea 16 metros por encima del muelle, deben pasar 7 años y medio. Bien, este es un ejemplo de una situación problemática en la guía, en la actividad 4, se le va a pedir un ejemplo así. No vamos a trabajar con números racionales, es un ejemplo muy básico. Pero la idea principalmente es justamente, como dice hallar la función de la representación de la situación. Bueno, se plantean dos preguntas al respecto, pero fundamentalmente después le van a pedir que hagan la representación gráfica. No nos vamos a meter con números racionales, no nos vamos a meter con valores negativos momentáneamente. Después sí, a medida que pasen las clases, vamos a profundizar un poco más esto, pero tengamos en cuenta que esta es la primera clase, la primera semana y recién volvemos a las vacaciones. Así que nada, bueno, hasta acá la clase de hoy. El lunes que viene, si no me equivoco, a las 3, como siempre, vamos a tener la primera clase de Zoom, donde lo ideal sería que ustedes anoten todas las preguntas que les surgieron de esta clase, que surgieron de los ejercicios, y próximamente les voy a estar enviando también una actualización de cómo está cada uno con los temas o con las presentaciones que deben de actividades anteriores. Segundo C, me alegro de poder saludarlos de nuevo y nos vemos próximamente.